Ahora es momento de ir al primer entrevistado del día porque puede ser que muchos gremios están pidiendo adelantar también nuevamente o discutir nuevamente la cuestión salarial. Esto es por un tema ya sabido por todos, que es la cuestión inflacionaria, por la cual estamos atravesando, obviamente todos, que afecta a todos los estratos sociales, ricos, pobres, clase media, y vemos cómo el bolsillo cada vez, ante la inflación, queda cada vez más flaco. Para hablar del tema, uno de los gremios que están pidiendo por lo menos discutir con el gobierno provincial la cuestión de paritarias es el gremio de los docentes del sector privado. Hablamos de SADOP y para hablar del tema ya lo tenemos en comunicación al secretario general de SADOP, Martín Lucero. Martín, buen día, te saluda Maxi Carbón en la pantalla de Metaverso. ¿Cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, bueno, gracias por atendernos. Bueno, Martín, hoy el ministro de Trabajo Pucineri descartó, así, literalmente descartó la posibilidad de que en la provincia se discuta nuevamente la cuestión salarial. ¿Cómo ves eso vos ante el pedido que están teniendo ustedes junto con ANSAFE, por lo menos de reabrir la cuestión salarial, la negociación? Mira, la primera impresión que nos genera es que la respuesta no puede ser nunca no nos sentemos a charlar. Nosotros acordamos un esquema paritario que básicamente generaba un primer tramo de aumento del 22% y un 8% en el primer semestre, o sea, el 30% en los primeros 6 meses. Sí, sí. Hoy nos encontramos con que el tramo de 22% ya fue superado por la inflación, porque la inflación está en el 23%, que ahora viene el tramo de 8% que se va a cobrar en el primer día del mes de junio, pero que comprobada la inflación del mes de mayo va a quedar prácticamente en el orden del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a agosto, que es el próximo momento después de... no vamos a llegar con el 30% que hemos alcanzado, y la verdad es que también el mundo ha cambiado, ¿no? Cuando nosotros discutimos la paritaria hace 60, 70 días, la guerra en Ucrania, por ejemplo, era una simple invasión de Rusia a algunos sectores de ese país, y ahora disparó el precio de los alimentos en todo el mundo, ¿no? Y con eso la inflación a nivel global. Así que la verdad es que me parece que el gobierno no puede desconocer este tipo de situación. Todos los gremios del país están pidiendo nuevas paritarias, muchos se los han cerrado, muchos han sido homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces me parece que decir que esto va a seguir acá hasta septiembre sin ningún tipo de cambio es una postura bastante temeraria del gobierno, especialmente porque no es el registro que hay en la calle, ¿no? El registro que uno tiene de los docentes, de las docentes, de los trabajadores y las trabajadoras en general, es la terrible preocupación por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en todas las actividades. No, y lo que mencionaste tenés toda la razón, porque digamos, todo el tiempo va aumentando las cosas, es una realidad, parece ser el cuento de la buena pipa y es una realidad que nos toca vivir a los argentinos hace muchísimo tiempo. Ahora, bueno, ya dejaste en claro la posición, tenés razón de lo que dijo Pucineri, digamos, ya al descartar de entrada por lo menos a sentarse a rever la cuestión salarial. Ahora digo, ¿cómo sigue la discusión para dentro de los gremios? Porque hoy la CGT también a nivel nacional va a tener un encuentro en el cual van a discutir alguna que otra medida de fuerza o qué pasos a seguir, obviamente en reclamo al gobierno nacional, pero digo, ustedes como gremios de la educación, donde hoy también se está se va a empezar a formalizar esta nueva media hora que se va a agregar al horario escolar, digamos, por un lado también ustedes pidiendo la negociación de una nueva paritaria y después el gobierno provincial sumándole hora cátedra también a los docentes. ¿Cómo lo toman a eso? Mira, me parece que la ministra en este punto ha vuelto sobre sus pasos en la generalidad de los casos, no solamente Sí. lo ha dejado sobre algunas escuelas rurales, digamos, ¿no? Lo cual habla también de lo improvisado que fue esa política y el anuncio del gobierno nacional, así, de buenas a primeras, de la noche para la mañana, de las dificultades que tiene la implementación. Nosotros conceptualmente no estamos en contra de la jornada extendida, todo lo contrario, estamos a favor. Creemos que puede ser una nueva fuente de oportunidades laborales, pero esencialmente creemos que es una buena política para los chicos y las chicas. Lo que está mal, digamos, es improvisar. Con la política pública no se puede hacer con la improvisación. Y a partir de ese contexto me parece que lo que ha revelado, digamos, estos pasos para atrás de las jurisdicciones y esta manera de implementar la jornada extendida, que de alguna forma las provincias han hecho, lo van a hacer de a poco, lo van a hacer a partir del año que viene, demuestra que en definitiva lo que hizo el gobierno nacional fue un anuncio muy poco reflexión, muy poco pensado, muy poco reflexivo. Respecto
del resto de las situaciones, de cómo sigue. Mira, nosotros ahora, insisto, en los primeros días del mes de junio vamos a cobrar el aumento que teníamos pautado en mayo, o sea que tenemos todo el mes de junio para poder alcanzar algún tipo de acuerdo con el gobierno de la provincia de Santa Fe, en lo salarial. Ok, bueno, por lo menos ahí tienen pensado discutir esta Nosotros cuestión. tenemos pensado discutir, Marcela, si el gobierno no te llama a paritaria es evidente que está el conflicto, esto no es nuevo para nadie. O sea, aparte me parece que es una cuestión hasta de sentido común. Ninguna persona que va al supermercado todos los días nos va a decir que no tenemos razón. Entonces, en eso me parece que la salida de este conflicto que todavía no se inició está dentro de la voluntad política de la provincia de moverse de manera rápida. Estamos dando una solución, o sea, le estamos diciendo, mirá, adelantar los tramos, ya en eso tenés un tema menos porque no tenés que discutir los porcentajes, los 2 tramos son del 8%, o sea, adelantar los tramos y nos evitamos un problema ahora, acomodamos un poco la situación, o sea, no le damos al sueldo una espalda para enfrentar la inflación del tiempo que viene y después discutimos cuando se termine este acuerdo paritario. Si la provincia no quiere hacer nada de esto es porque la provincia tiene la decisión de que vayamos al conflicto, claramente. Bueno, entonces ahí anticipan una medida de fuerza si en el caso de que no puedan lograr algún acuerdo. Sí, tal cual, sin duda, o sea, no hay conflictos salariales sin medida de fuerza. Yo sé que es feo decirlo, pero es la realidad. Sí, no, pero es bueno que sepamos que hoy estamos a muchísimo tiempo de poder resolverlo, ¿no? Sí. Bueno, Martín, te agradecemos mucho la comunicación, nos dejas por lo menos el panorama claro y esta situación que pone en evidencia, como bien decías vos, ¿no? La improvisación por un lado de algún sector del gobierno y después también en el medio que quedan los trabajadores, que no llegan a fin de mes, dejando de lado en esto, ¿no? La discusión de los chicos que tienen el derecho también a la educación, pero también es una realidad, el trabajador hoy no llega a fin de mes. Y es así, nos pasa, creo que le pasa a la mayoría de los que nos están viendo y escuchando, que nos damos cuenta que los bolsillos cada vez están cada vez más flacos. Esperemos que toda esta discusión llegue a buen puerto, obviamente por el bien de los chicos y por el bien de los trabajadores de la educación. Lucero. Bueno, a disposición y bueno, esperemos que, insisto, me parece que el eje central de la discusión es a todos nos está pasando lo mismo, no es solamente la docencia. Tal cual. Entonces, me parece que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es el que debería primar en el gobierno. Sí, bueno, y hay que seguir de cerca lo que va a pasar con la CGT en esta tarde, así que vamos a ver cómo termina eso. Bueno, Lucero, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. El secretario general de SADOP pasaba en el aire de Metaverso, Martín Lucero, hablándonos, ¿no?, de la posibilidad de que se empiece a discutir con el gobierno de la provincia algún tipo de mejora salarial, por lo menos para el próximo mes.